Para esta sesión, el tema central será el de la justicia, y en esta primera parte abordaremos la justicia, pero vinculada con la ética política. Y esto nos lleva a una discusión proemial, que es, pues, ¿qué estamos entendiendo por el concepto justicia, pero también qué estamos entendiendo por algunos otros conceptos tangenciales, como el de igualdad? Y esto es porque en el lenguaje ordinario usamos a menudo la palabra justicia como sinónimo de igualdad, ¿no? A saber, igualdad de trato, igualdad de medida, igualdad de retribución, igualdad de exigencia, ¿no? En este sentido, la igualdad se tomaría como casi como sinónimo de equidad, y la justicia sería esta equidad, pero referida a conductas y relaciones morales. Entonces, dada esta formulación, pues convendría explicar qué estamos entendiendo por equidad y qué estamos entendiendo por igualdad. Comencemos por decir que para preservar el bien común de cualquier asociación política, pues todos y cada uno de los miembros que hacen parte de ella, pues deben cumplir determinados valores, ¿no? Eso lo entendemos. Por mencionar algunos, los más frecuentes, pues está el valor de la seguridad, la paz, el orden, la libertad, la solidaridad, la igualdad, ¿no? Pero son pocos los autores que han advertido, sin embargo, que uno de ellos pertenece a una categoría diferente, y es el valor de la igualdad. Norberto Bobbio y Luis Villoro han sido uno de los pocos autores que lo han hecho. Bobbio, por ejemplo, compara libertad con igualdad, ¿no? Y como solemos hacer en esta clase, pues debemos cuestionarnos qué implicación tiene hacer una equiparación de este tipo, como la que hace Bobbio. A ver, mientras el primer concepto se refiere a una propiedad que puede o no tener un sujeto, la igualdad hace mención a una relación entre dos o más términos, ¿no? La igualdad es pura y simplemente un tipo de relación formal, que se puede colmar de los más diversos contenidos. Tanto es así que mientras decimos X es libre, pues nos percatamos que es una proposición dotada de sentido, ¿no? Pero proferir X es igual, pues nos damos cuenta que es una proposición que carece de algún sentido. X es igual. ¿Igual a qué o a quién? ¿No? En otras palabras, para que esta afirmación adquiera sentido, debe establecerse una relación de X, tal vez con Y. De ahí este efecto cómico y casi satírico de aquel célebre dicho de George Orwell, extraído de su novela La rebelión de la granja, que decía, pues todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Y esta afirmación, pues en realidad tiene sentido solamente como figura literaria, mientras que sí sería perfectamente legítimo decir que en una sociedad todos somos libres, pero algunos son más libres que otros. Una proposición del tipo X es igual, en conclusión, pues solamente tendría sentido como relación entre dos o más sujetos, por lo que habría que agregar la preposición a para crear un nexo con respecto a algo o a alguien, ¿no? Es como decir X es igual a Y, X es igual a Z, por ejemplo. Si la igualdad es un bien común a toda la asociación, pues esto indicará entonces que cualquiera de los otros valores serán bienes para todos. Todos son iguales en libertades, por ejemplo, o en oportunidades políticas, o, por ejemplo, en bienes materiales. En este caso, libertad, oportunidades y bienes, pues pueden atribuirse a uno o varios sujetos en exclusión de otros, o bien a la totalidad. Mientras los valores se refieren a propiedades de una clase de personas, la igualdad menciona una manera de atribuir esas propiedades, o sea, pertenecen a todos los miembros de esa categoría. Ahora, conectemos estas observaciones con la condición ética para considerar como objetivo un valor. El signo de que un valor es deseable y no meramente deseado, pues es que todos por igual tengan una actitud positiva hacia él. Después, por supuesto, de descartar sus intereses excluyentes. Solo así se puede satisfacer una necesidad general y será querible este deseo por todos. Digamos que solo así se responderá a una voluntad general. Entonces, adoptar un punto de vista imparcial permite conocer el bien común, justamente porque éste se presenta con igual valor desde cualquier situación particular. Podría decirse que es por igual benéfico para cualquier sujeto, cualquiera que sea su posición. Entonces, la igualdad
desde cualquier situación, pues no es un valor objetivo entre otros, sino es la condición para conocer el carácter objetivo de cualquier valor, ¿no? Si la seguridad, la paz o la libertad son considerados valores comunes, entonces deben serlo por igual para todos los miembros de una comunidad. Valores que respondan a necesidades e intereses particulares, excluyentes de las necesidades e intereses ajenos, no pueden ser considerados por definición deseables para todos. Cualquier bien, si es común, incluye la igualdad de todos los sujetos respecto de ese bien. Claro está que se puede usar igualdad, ¿no? El concepto igualdad en otros sentidos. Por ejemplo, para referirnos a una relación entre sujetos, siempre que no incluya la totalidad de los miembros de una clase, o bien que no haga referencia a ningún valor objetivo. Habrá que distinguir entonces, y por lo tanto, entre este concepto de igualdad, que es aplicable a la relación entre cualquier sujeto respecto de cualquier propiedad, y la igualdad como condición de objetividad. Para evitar confusiones, Luis Villoro llama al primer tipo igualdad sustantiva y al segundo tipo lo llama equidad. Entonces aquí habría una diferencia entre igualdad y equidad. Para Villoro, la igualdad sustantiva se refiere a la atribución de ciertas propiedades a varios sujetos y la equidad sería un criterio de igualdad en esa atribución. Un autor muy importante en filosofía política que distingue entre la igualdad y la equidad y el vínculo de ambas con la justicia es John Rawls, ¿no? Particularmente en su libro Teoría de la Justicia. Entonces, puede decirse que puede haber equidad sin igualdad sustantiva entre diferentes partes, pero también puede haber igualdad sustantiva sin que exista equidad. Y en muchos casos, de hecho, lo equitativo sería establecer una desigualdad sustancial. Una lotería, por ejemplo, es equitativa si todos los participantes tienen iguales oportunidades y se someten al resultado que solo favorece a uno de ellos. La equidad, en este mismo caso, consistiría justamente en señalar las condiciones válidas de una diferencia, ¿no? Y a la inversa, hay igualdades que no responden a un criterio de equidad y, por ejemplo, que todos los colaboradores favoritos del presidente pudieran tener un acceso igualitario a su gabinete, ¿no? Por lo tanto, la igualdad y la equidad no son lo mismo en realidad. Y esto cobra una relevancia muy importante en el diseño de políticas públicas, ¿no? A partir de esto, sabríamos que no es lo mismo implementar políticas públicas igualitarias que políticas públicas equitativas. Esto es similar a los contrapesos que deben existir en una democracia representativa y, por ejemplo, una mayoría puede haber votado por un candidato, pero también las minorías deben ser incorporadas en ese diálogo democrático a través de mecanismos deliberativos, que esta es, digamos, la histórica pugna entre una democracia representativa y una democracia deliberativa, ¿no? Esto sería precisamente lo que John Rawls llama justicia como equidad y justicia como diferencia. Entonces, las políticas públicas igualitarias serían efectivas si todos viviéramos en las mismas condiciones sociales. Pero como no es así, esta es la razón por la que se aplican criterios de diferenciación para equilibrar las condiciones, tanto políticas como sociales y económicas en las cuales pervivimos. Por ejemplo, pretender normalizar el salario y estatuir que todos ganen 20,000 pesos mensuales, pues sería una medida igualitaria, pero no necesariamente la hace justa. Quizá para algunas personas 20,000 pesos pues sea una suma suficiente, incluso un monto holgado, sobre todo si una persona es austera o es soltera. Pero para otros 20,000 pesos en realidad no son suficientes. Por ejemplo, para una persona que tenga que hacer frente, ya sea en su persona o en la de algún familiar, pues a una enfermedad autoinmune, ¿no? Las políticas de diferenciación precisamente pues se vuelven mucho más complejas por situaciones como esta, a diferencia de las medidas igualitarias que suelen ser uniformes, por no decir salomónicas, ¿no? En este caso, lo que implica el diseño de varios contrapesos para equilibrar las condiciones sociales en algunos sectores es lo que hace mucho más complejo el diseño de políticas públicas de tipo equitativas, a diferencia de las igualitarias. En este caso, en el que acabo de mencionar, de una estandarización del salario,
en vez de decir todos ganarán lo mismo en un sentido igualitario, se diría, en su contraparte equitativa, se estandarizará un monto fijo para la mayoría, pero quienes más lo necesiten recibirán un poco más, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, teniendo en mente una idea por lo menos más consistente de lo que puede ser la justicia, emprendamos el ejercicio de perfilar esta conceptuación mucho más formal, ¿no? A partir de todo lo que ya se discurrió anteriormente, podemos decir que la justicia puede ser considerada como una condición del carácter objetivo de cualquier valor moral, por lo que esta debería de ser deseada por todos. Aunado a esto, para entender mucho mejor lo que es la justicia, existe alguna especie de paralelismo entre la justicia y la verdad, ¿no? En el dominio de la razón teórica, una proposición se considera verdadera cuando es adecuada a la realidad. Garantía de esa adecuación es que se funde en razones válidas para todo sujeto dentro de una comunidad, ¿no? Una comunidad de diversa índole. Y que no puedan aducirse razones que la controviertan. En el dominio de la razón práctica, una valoración se puede considerar como justa cuando es conforme a la realidad segunda del valor. Y aquí esta garantía de conformidad se consigue cuando ésta puede valer por igual para todo sujeto dentro de una asociación y que no responda a intereses excluyentes que se le opongan, ¿no? Son precisamente los hechos los que verifican las proposiciones del saber teórico, y son los valores los que justifican las evaluaciones del conocimiento moral, ¿no? Ahora, dejando un poco de lado este paralelismo entre la justicia y la verdad, pues la justicia establece una relación entre la totalidad de la asociación o de una comunidad y entre todos los miembros que hacen parte de ella. Presenta, por lo tanto, dos caras inseparables. La misma relación del todo con las partes con el todo, puede verse como un bien de la totalidad, un bien generalizado, pero también como un bien para todas y cada una de las personas que hacen parte de esta comunidad, de este conglomerado. Ahora, más que ver como dos modalidades de justicia, podemos decir que hay dos sentidos muy básicos para entender a la justicia, que son la justicia retributiva y la justicia distributiva. Una justicia retributiva busca reparar el orden transgredido a través de una falta, es decir, busca restablecer el orden establecido, ya sea socialmente o tradicionalmente. Por el otro lado, una justicia distributiva otorga a cada elemento de la totalidad de la comunidad, pues lo que les corresponde según un orden dado. Este orden puede ser un orden jurídico o normas sociales tradicionalmente aceptadas. Entonces, la justicia no es un valor entre otros, por ejemplo, al lado de la sabiduría, de la valentía, de la honestidad, sino que es una característica que corresponde a todos ellos. Es decir, la justicia está presente en la sabiduría, la justicia está presente en la valentía, la justicia está presente en la honestidad. Por lo que el que es sabio es justo, el que es valiente es justo, el que es honesto es justo. Si la vemos desde la perspectiva del todo, la justicia se presenta como una afirmación de un orden desde cada una de las partes. La justicia sería entonces reconocimiento por el todo del valor o del mérito en comunidades meritocráticas de cada miembro del todo. La justicia retributiva, que en efecto, pues consistiría en reconocer el daño sufrido por un sujeto y repararlo por un bien equivalente. Aquí no habría que confundir la justicia retributiva con la justicia restaurativa, que a su vez está muy relacionada con la justicia transicional. La justicia distributiva consistiría en dar a cada quien los bienes que le corresponden. De aquí surge incluso esta idea de justicia, como dar a cada quien lo suyo, que surge pues de una sentencia del jurista romano Ulpiano, que responde a la idea de la justicia como proporción entre lo que se recibe y lo que se merece, ¿no? Que dice, la justicia es la constante
y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Uh-huh. En esas versiones, la justicia implicaría un trato equitativo a lo que es de cada quien. Entonces, la relación de justicia puede expresarse también en términos de leyes válidas para todos. Una norma puede ser considerada como justa si prescribe acciones en que se realice la equidad y ese valor es objetivo si puede expresarse en una norma que obligue por igual a todos. De esta manera, las dos caras que presenta la justicia pueden verse también en la relación del acto individual hacia la norma. En la dirección del individuo hacia el todo, por el otro lado, la norma establecería la obligación de contribuir al bien común. Esto es, que prescribe deberes de cada sujeto respecto de la colectividad y de los demás sujetos. En la dirección del todo hacia los individuos, en su contraparte, una norma justa reconocería derechos de todos, por lo que puede decirse que la ley se presenta de esta manera como una exigencia de un conjunto de obligaciones del sujeto para con la colectividad a la que pertenece y como una serie de derechos de los sujetos frente a esa colectividad. Por lo tanto, la justicia no implicaría necesariamente que el todo reciba de cada parte una contribución igual, ni que distribuya a cada una la misma cantidad de bienes. Una distribución sería equitativa si otorga a cada parte lo equivalente a su contribución. La justicia establecería así una pauta entre lo que se da y lo que se recibe. Por eso se expresa una proporcionalidad, ¿no? A cada quien su mérito, a cada quien lo que contribuye. Y esto querría decir que cada quien debe recibir de la colectividad lo que corresponda al valor de contribución posible a ella. Es decir, aquí no se considera como justo cuánto es lo que una persona necesite, que sería una perspectiva desde el individuo hacia el todo, sino lo que se considera es cuánto es lo que aportas al todo. Es decir, se considera el compuesto por el cúmulo de individuos. Aquí podemos percibir a la justicia desde un criterio general y social o desde un caso particular e individual, ¿no? Por lo tanto, ya para concluir, la igualdad que exige la justicia no consistiría en la posesión por todos de los mismos bienes, sino en la aplicación a todos de las mismas pautas. No sería equitativo, por ejemplo, que en un examen todos los estudiantes recibieran la misma calificación con independencia de su resultado. Sí lo sería, en cambio, que a todos se les aplique el mismo criterio de calificación. Tampoco podríamos decir que sería justa una empresa en que el esfuerzo y el trabajo de algunos, es decir, su contribución al todo, reciba el mismo trato que la desidia o la inercia de otros. Justa es siempre la relación en que cada quien se beneficia en proporción a lo que puede beneficiar a los otros.